Bueno, muy buenas noches. Les saluda a su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Hoy transmitiendo desde su canal La Única Verdad de Dios. Hoy tenemos de nuevo un debate con nuestro amigo Rodrigo Viarco Gutiérrez, titulado ¿Quién nació de María, el Padre o el Hijo? Ese es nuestro debate en la noche de hoy. Quisiera primeramente saludarles a todos ustedes, mis amigos y hermanos, en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador Jesucristo, y darle la bienvenida a Rodrigo Viarco Gutiérrez a este debate. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, bendiciones, gloria sea al Señor, paz a vosotros. Pues estamos muy bien, gloria sea al Señor. Gracias por haber aceptado esta invitación a este debate y pues adelante, gloria sea al Señor. Bueno, ya como pues todos ustedes saben, nuestro amigo Rodrigo es trinitario, apologista también, igual que este su servidor, Alexander Escobar Cerrato. Bueno, vamos a empezar la metodología del debate. Va a empezar nuestro amigo Rodrigo exponiendo, ¿ya? Después vamos a tener solamente un tiempo de 15 minutos para exponer lo que vamos a decir. Y por último, 5 preguntas y 10 minutos de refutación. 10 minutos de refutación a lo que vamos a exponer. Bueno, Rodrigo, empieza con tus 15 minutos, por favor. Ok, amén, gloria sea al Señor. Bien, como todos saben, los judíos esperan al Mesías, no esperaban al Padre. ¿Sí? La teología judía nos muestra que en Miqueas 5:2, 800 antes de la venida del, del Mesías, nos habla de un tiempo y de eternidad. Dice la palabra de Dios: de ti saldrá el que será Señor de Israel, Señor Yahweh, o sea, Kyrios en el idioma griego, el que será Señor de Israel. Este cumplimiento lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2:36, donde el Dios Todopoderoso hace Señor y Mesías ungido a Jesucristo. Nadie sabía dónde nacería el Mesías y Miqueas lo profetiza. Miqueas profetizaba a las 10 tribus dispersadas del pueblo de Israel, ¿sí? Como vemos, el Mesías tenía que ser descendiente del rey David, pero hay una maldición hecha a Jeconías, y de esa maldición dice que no iba a tener descendencia. Lo encarcelaron, tuvo descendencia, tuvo hijos. Fue revocada la maldición del que no iba a tener generación. Lo único que no fue revocado fue la maldición de que nadie de su descendencia iba a sentarse en el trono de David, en el reinado, ¿sí? Por eso el Mesías estaban esperándolo por medio de Salomón, pero el Mesías, conforme a esa profecía de la maldición de Jeconías, no pudo venir de Salomón. Por eso en Génesis capítulo 3 versículo 15 sería de la simiente de una mujer. O sea, todo judío sabía que el Mesías prometido al pueblo de Israel tenía que venir del nacimiento de una virgen. Los judíos no creyeron que Jesús venía del nacimiento de una virgen. ¿Por qué? Porque ella es desposada con José, ¿sí? Vemos realmente que a causa de esa maldición el Mesías no pudo haber nacido por medio de Salomón. Entonces, ¿de qué manera iba a nacer el Mesías? ¿Sí? Nadie sabía dónde nacería el Mesías y Miqueas lo profetiza. Miqueas profetizaba a las 10 tribus dispersadas de Israel. Dice Génesis 49, versículo 8-10, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Shiloh y se congregara el pueblo. O sea, a la venida del Mesías se reunirían las 10 tribus y las 2 tribus de las dispersadas que quedaron en Jerusalén. Esa profecía se refería al nacimiento de Jesús. Él nació en Belén de Judá, la casa del pan, es la etimología de Belén de Judá.
y la cumplió Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, cumple 450 profecías mesiánicas que están escritas en el Antiguo Testamento o Primer Pacto. Los astrólogos o magos de Oriente seguirían la señal del nacimiento del Mesías, y al preguntar al rey Herodes dónde tenía que nacer, los que sabían de la profecía contestarían: en Belén de Judá. El rey Herodes los llamó y citan el pasaje de Miqueas. Es contemporáneo con Isaías. Miqueas declara tres cosas. Primero, ¿dónde habría de nacer el Mesías? Belén de Judá. Segundo, su naturaleza de gobierno. O sea, en Isaías capítulo 9, versículo 6, él será rey, un gobernante, ¿sí? Un rey. Tercero, revelaría su identidad, o sea, él gobernaría por una eternidad, él es rey. Miqueas capítulo 5, versículo 4, él pastorearía, ¿sí? Jesús es rey y pastor de la iglesia. Jesús le dijo a Pilato: para esto he nacido, porque Pilato le preguntó: ¿y acaso tú eres rey? Y dijo que Jesús: para esto he nacido. Jesús nació para ser rey a la pregunta de Pilato. Miqueas dice que él nacería, tiene un origen en la eternidad. Se trata de alguien que ha existido en la eternidad. Dios mismo promete enviar al Mesías en 1 Samuel capítulo 7, creo. Ese Dios eterno lo comunicaría a través de los profetas o a través del profeta Miqueas. Yahshua es el pastor de las ovejas de la casa de Israel. Por eso Jesús decía: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez exponiendo la maldición de Jeconías, que por descendencia de Salomón no podría venir el Mesías, vamos a ver realmente el nacimiento virginal y el cumplimiento de la profecía. Amén. La idea de un nacimiento virginal no era extraña a la comprensión de los judíos de la escritura, a pesar de la que profecía la interpretaron muchos de los rabinos. Explicaron Jeremías 31:22. ¿Hasta cuándo andarás por ahí, oh hija rebelde? Pues Yahweh ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer galantea al hombre. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel: cuando yo restaure su suerte, dirán otra vez estas palabras en la tierra de Yahudá y en sus ciudades: Yahweh te bendiga, morada de justicia, oh monte santo. La mujer rodeará al varón de una manera que sugiere que el Mesías tendrá un nacimiento inusual, que el Mesías no tendrá un padre terrenal, y el nacimiento del Mesías será como el rocío del Señor, como gotas sobre la hierba sin la acción del hombre. Conservaron por lo menos la idea general que el nacimiento del Mesías sería único, porque la profecía, los rabinos la conocían: de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14. Ciertamente el mismo Yahweh les dará una señal de su propia elección. Miren, la Virgen ha concebido y va a dar a luz un hijo, que le ponga el nombre de Immanuel. La profecía de que la simiente de la mujer nacerá lo vemos cuando María sale embarazada, un embarazo sobrenatural. El embarazo de naturaleza humana es tener relación o la unión de una mujer con un hombre y hay un embarazo, pero este es un embarazo en lo cual solamente en Jesús se hizo. No hay otro ser que no haya sido engendrado directamente por el mismo Padre eterno, solamente Jesús fue engendrado. ¿Sí? Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo, este te golpeará la cabeza y tú le darás el talón. Génesis 3:16, ya la mujer le dijo: haré más severos tus dolores de parto, con dolor darás a luz tus hijos, tendrás apego a tu esposo y él tendrá autoridad sobre ti. En realidad, el libro de Génesis nos da la primera indicación de que el nacimiento de Cristo sería especial. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. 3:15. Técnicamente la semilla de la mujer pertenece al hombre, pero impregnación de María por el Espíritu Santo es el único caso en la historia en el que una mujer tuvo una semilla dentro de ella que no se originó de un hombre, y en toda la historia solo un hombre fue engendrado. Así, el Mesías Yahshua,
Es el único que nació de una virgen cumpliendo lo profetizado. Fue engendrado fuera de una naturaleza humana, un embarazo inusual que el Mesías no tendría un padre terrenal. Todo rabino sabía eso, pues ellos sabían que una virgen es imposible que salga embarazada. Esa era una gran señal para el pueblo que esperaba al Mesías. La palabra traducida para semilla puede ser, o sea, es una palabra singular y referirse principalmente a un producto final glorioso de una mujer. El Señor Jesús mismo, engendrado sin semilla humana, en ese sentido, la profecía es sin duda mesiánica. Yeshua fue engendrado sin semilla humana, o sea, sin esperma o por un esperma, ¿sí? O sea, nosotros como humanos tenemos relaciones con nuestras mujeres y de ahí sale el fruto que es un hijo de esa semilla. Pero Jesucristo no fue engendrado por un esperma humano. Amén, gloria sea al Señor. El engendramiento de Yeshua fue divino. Vino el Ruach HaKodesh sobre María. El Ruach HaKodesh es la Shekinah, es la misma presencia del Padre Eterno, según los rabinos judíos. Amén. Vino sobre María, aún sabiendo los rabinos de esa profecía, niegan que el Mesías fue engendrado por el Espíritu Santo. Lucas 1:26. En el sexto mes, Yahweh envió al mensajero Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba Miriam. Cuando entró donde ella estaba, dijo Chalón, muy favorecida, Yahweh está contigo. Pero ella se turbó porque aquellas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Entonces el mensajero le dijo, no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Elohim. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y lo pondrás por nombre Yeshua. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Elohim Yahweh le dará el trono de su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Entonces, Miriam le dijo al mensajero, ¿cómo será esto? Porque yo no tengo esposo. O sea, ella estaba comprometida con José, ¿sí? Nosotros sabemos que por medio de la naturaleza humana es imposible que una virgen pueda concebir. El mensajero le respondió, el Espíritu de Santidad vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Vemos cómo el Padre Yahweh envía al mensajero Gabriel a una virgen para dar cumplimiento a la profecía de Isaías 7:14. María cumple la profecía mesiánica de Isaías 7:14. Una virgen concebería en su vientre a un varón. El mensajero le anuncia que saldrá embarazada y le dice cómo es que saldrá y le explica lo que Yahweh hará con él. Primero, es engendrado en una virgen, Jesús. Segundo, será grande, lo llamarán Hijo de Dios. Cuarto, será rey para siempre. Cinco, engendramiento sobrenatural, fuera de la naturaleza humana, un engendramiento sobrenatural, y solamente en Jesús hubo ese engendramiento. Será llamado Hijo de Dios. Los rabinos no creyeron que Jesús sea hijo de Dios porque María se unió a José y no creyeron que María cumplió la profecía de Isaías 7:14. Ellos niegan que María hubiera sido virgen y que Jesús nació de una virgen, pero ellos sabían que el Mesías será hijo de Dios. Aquí una pregunta hecha por el Sanedrín, el sumo sacerdote sabía. Marcos 14:60. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio y le preguntó a Yahoshua, a Jesús, no respondes nada, ¿qué es lo que testifican estos contra ti? En el 61, pero él se quedó callado y no respondió nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mashiach? O sea, ¿eres tú el ungido? ¿El hijo del bendito? Aquí vemos que el sumo sacerdote sabía de lo profetizado y le hace la pregunta a Jesús, el cual Jesucristo responde y le dijo, yo soy, le dijo, lo soy. Y a Josué le dijo, lo soy. ¿Sí? A la pregunta del rabino, Jesús afirma con sus propias palabras a la respuesta en el Sanedrín, al sumo sacerdote le dice, lo soy. O sea, Jesús no negó que haya sido el hijo
engendrado en María por medio del Padre. Y además verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. La blasfemia fue en que Jesucristo, Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, se proclamó ser hijo de Dios. No se proclamó ser el mismo Padre. Y todos ellos lo condenaron como digno de muerte. La pregunta es: ¿eres tú el Mashiach o el Mesías? Y continúa el Hijo del Bendito. El sumo sacerdote sabía que el Mesías era hijo del Bendito, por eso lo mataron por decir que era hijo de Dios. La contestación de Yahushua fue: lo soy, cumpliendo la profecía de Daniel profeta en el capítulo 9. Yahshua puso fin al pecado, no hay más sacrificios por el pecado, él es el cordero que quita el pecado del mundo. Número 2, el Mesías tenía que ser ungido. Yahshua fue ungido por el Espíritu Santo, no con el aceite santo que se ungían a los reyes de Israel, sino una unción especial por medio del poder del Espíritu Santo, porque como ellos no lo recibieron como rey y mucho menos como el Hijo de Dios, no lo ungieron. El Mesías tenía que nacer antes de la destrucción del templo y tenía que morir. Eso fue cumplido en Jesús, el Hijo de Dios. Y después de su muerte sería destruido el templo. Todo esto lo cumple Yahshua, el Mesías príncipe, Shiloh. Vemos el cumplimiento profético. Fue engendrado de manera sobrenatural. Nace de una virgen, se dice ser hijo de Dios, es ungido y es muerto. Yahshua cumple 450 profecías mesiánicas. Yahshua es el Mesías de Israel, el Hijo del Bendito. El Señor Jesús mismo, nacido sin semilla humana o esperma humano, sino por medio de un engendramiento sobrenatural. En ese sentido, las profecías mesiánicas se cumplieron. Vemos en Daniel capítulo 9, versículo 24, donde dice: Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí no dice el Mesías padre. Daniel se le reveló en los tiempos finales y se le reveló cuando iba a ser manifestado el Mesías al pueblo de Israel. Antes de la destrucción del segundo templo, Jesucristo fue ungido y Jesucristo fue muerto, y después viene la destrucción del templo judío. ¿Sí? Bien, creo que hasta aquí llegan mis primeros 15 minutos. Adelante, Cerrato. Bueno, casi 16, a rato estoy diciendo que era tiempo, Rodrigo. ¿Listo? 16, 15:56. Bueno, quedamos que solamente un tiempo de 15 minutos, después 15 preguntas, 5 preguntas y después 10 minutos de refutación. Listo. Arranco. Bueno, el señor Rodrigo Biarco Gutiérrez nos ha dado una explicación acerca del Mesías, pero no nos ha dicho si el Mesías es otro diferente o distinto al Padre, que eso es lo que necesitamos saber, o si el Mesías es el Dios Hijo, o si el Mesías es el Dios, el Hijo Eterno, porque eso es lo que necesitamos saber en este debate. No necesitamos pues hablar del Mesías y que el Hijo de Dios, porque pues eso lo creemos también los unicitarios, que el Mesías es el Hijo de Dios, ¿sí? Ahora, el señor Rodrigo Biarco Gutiérrez, es obvio que él no puede abordar este tema de hablar de otro diferente o distinto, porque la escritura no lo apoya, si el señor Rodrigo Biarco me dice a mí, es que Jesús es otro como el Hijo de Dios, es otro diferente y distinto a Dios, ¿sí? Al Padre, es otro diferente y distinto. Entonces ahí entraría él a verdad a decirme o argumentar respecto a lo que dice la escritura, pero eso no lo puede hacer, ¿sí? ¿Por qué no lo puede hacer? Por la sencilla razón, voy a mostrarlo, por la sencilla razón de que la escritura a mí no me dice eso, en ninguna parte la escritura me dice eso. Por ejemplo, lo que me dice aquí, Isaías, capítulo 45, verso 21, ¿sí? En el texto griego, ya, vamos a señalarlo aquí, ¿sí? 45:21, texto que en nuestras Biblias dice así, 45:21 dice,
proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. La última parte nos dice este texto, Joseos kai o estin alos plen emou dikaios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire lo que quiere decir. El Dios, o sea, que Él es Dios, o sea, yo, ego, Joseos kai o estin a los plen emou dikaios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, yo soy el Dios y no hay, estin quiere decir no hay, a los, otro, diferente. Mire lo que dice, que es lo que trata a los. No hay otro diferente, ¿sí? ¿Qué hay? No hay otro Dios diferente, no hay otra persona diferente, ¿sí? Es lo que ustedes dicen que Jesús es otro diferente, pero la Biblia me dice a mí que no hay otro diferente. Plen, además de mí, Dios justo y salvador, no hay, dice este texto. Ahora, esto es confirmado por lo que nos dice Marcos 12, del 28 al 32, donde el escriba le dice al Señor, bien Señor, o bien maestro, verdad has dicho, ya en el verso 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. La última parte, ya, dice aquí, Eipes hoti eis estin, kai o estin a los plen auto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Bien dices, ¿ya? Aquí dice, de verdad bien dices, que uno, eis, ¿ya? Uno, eis, estin, es, ¿quién? ¿De quién está hablando? De Dios, ¿sí o no? Kai o estin a los. O sea, y no hay otro. Vuelve a aparecer la palabra a los. ¿Ya? Mire lo que dice aquí. Diferente. Entonces, cuando usted me dice a mí o me quiere dar a argumentar, señor Rodrigo y todos los trinitarios, que Jesucristo es otro diferente al Padre, no encuentran ustedes ese texto, porque esa es la doctrina de ustedes. Tres personas distintas, un Dios verdadero, tres personas distintas en un ser, tres personas distintas, pero la Biblia me dice, ya, si no estuviera este alos aquí, entonces sería verdad lo que ustedes dicen, pero aquí dice que no hay otro diferente, no hay otro distinto, además de Dios, no lo hay. Sí, entonces ese argumento suyo se cae por su propio peso. Punto número 2, Lucas capítulo 1, verso 31 dice, y desde ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús, ¿ya? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Óigame bien, si el ángel supiese, hubiera sabido, ya, testificado, que Jesús es otro, diferente o distinto con el Padre, y que es el Dios Hijo, o es la segunda persona de la Trinidad, o es el Dios o el Hijo Eterno, no hubiera dicho aquí, ¿ya? Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, ¿ya? Será llamado, está en futuro, ¿sí me entiende? ¿Sí? Está en futuro. No está en pasado. No dice, y es llamado, ¿ya? O fue llamado. No dice eso. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo. No dice, es el Hijo del Altísimo. No dice eso. O es el Dios Hijo, o es la segunda persona de la Trinidad. No dice eso el texto. El texto dice, será llamado futuro, porque no es el Hijo. No es el Dios Hijo, no es el Hijo Eterno. Eso no lo dice la Escritura. Será llamado futuro. ¿Por qué? Porque todavía no había sido engendrado. Será llamado Hijo del Altísimo. No dice, y es el Hijo del Altísimo, o es la segunda persona de la Trinidad, o es el Hijo Eterno. Eso no lo dice la Escritura. Ahora, la Escritura, como tercer punto, la Escritura nos dice tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, que ese que se le conoció como el Hijo de Dios, ¿ya? Es Dios mismo, el único Dios. ¿Ya? Entonces, la Escritura nos dice, oiga bien, Rodrigo Viarco y todos los trinitarios, la Escritura nos dice tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento que ese que se le conoció como el Hijo de Dios es el único Dios, es Dios mismo. Y vamos a ver eso. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, vamos a volverlo a proyectar aquí. Lucas capítulo 1.
Vamos a mirar Lucas capítulo 1. Para mirarlo aquí en la proyección. Verso 76 nos dice esto. Mire lo que dice el verso 76, señor Rodrigo. En nuestra Biblia dice así: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Ahora, ¿qué dice el verso 76 aquí en el griego? ¿Sí? Dice la última parte, dice, Kaisus de Paidion, ¿ya? Profetes, ufistou, klesetse, propereuse, gar, prosepou, curio, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Casi lo mismo. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, ¿ya? E irás delante, ¿ya? De la persona, prosopou, ¿ya? Está en ¿qué? Está en singular. Delante de la persona del Señor, ¿ya? ¿Ya? Para preparar el camino de él. Irás delante de la persona del Señor. Ahora, ¿qué persona dijo que vendría la escritura? ¿Ya? Por favor, le voy a pedir a usted que mire lo que dice qué persona dijo la escritura que vendría. Libro del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 1. ¿Dónde está esto? Mire, vea. Busquémoslo aquí. Malaquías capítulo 3, verso 1. Mírenlo aquí. Aquí está. Dice Malaquías capítulo 3, verso 1. En nuestra Biblia dice así. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Dice: y dou ego es apostelo ton angelon moukai epiblefatei odon prosopou mou kai esafainen et sei eiston naun, ya, delante de la presencia del Señor. Pero ¿qué Señor es este? Vamos a mirarlo en otra versión. ¿Ya? ¿Qué Señor es este? Este es el Señor Jehová. Mire, ¿quién dice esto? Jehová. Acá dice, ¿ya? A quien vosotros anheláis, ¿ya? Mira, vendrá. ¿Dice quién? Jehová. ¿Sí? Aquí está el tetragamatrón, ¿ya? Sustantivo. Entonces, ¿quién dice esto? Jehová. Entonces dice que ese que viene preparando el camino delante de quién? De la persona, prosopón. Mira, vean. Mira lo que dice aquí. Mira, yo envío el mensajero mío y preparará el camino delante, ¿ya? De la persona o de mi persona, de la persona de mí. ¿En qué está? Está en singular. ¿Quién dice esto? Lehei Yahweh. ¿Quién dice esto? Lo dice Jehová. Entonces, ¿quién vendría? Jehová. Eso lo dice Lucas capítulo 1, verso 16 en adelante. Y esto es testificado también, óigame bien, por lo que dice Mateo capítulo 1, verso 19 al 23. Mateo capítulo 1, verso 21 al 23, que nos dice esto. ¿Ya? ¿Quién es este niño? Mateo 21, el texto que usted acaba de citar, dice, todo esto aconteció, dice, y daráles un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, aquí la Virgen concebirá y dará a su niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué Dios será este? Usted mismo lo acaba de leer, Isaías 7:14. El Señor mismo, Yahweh mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. ¿Qué Dios es este? Isaías 9:6 lo ratifica, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte o Dios todopoderoso, como lo dice en el hebreo, Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, pero eso no queda solamente allí.
Eso no queda solamente allí. Isaías capítulo 60, ya, versión de que usted no ha querido aceptar, señor Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, ¿no? La versión antigua nos dice esto en Isaías 60, y no entiende usted por qué nunca en nuestros debates, nunca ha abordado ese tema, ¿ya? Nunca ha abordado usted ese tema. Vamos a verlo aquí. Isaías 60. Dice así, versión antigua: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esto nos ratifica que lo que dice Isaías 7:14 e Isaías 9:6, que el que nacería de esa virgen, ¿quién era? Jehová, ¿sí? Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Porque Dios, ¿qué hizo? Tuvo podemos decirlo, Dios mismo, como dice Efesios capítulo 1, verso 9, dice que Él se propuso algo en sí mismo, y eso que se propuso Él en sí mismo fue venir a salvarnos, como lo dice Isaías 33:22, he aquí, ya Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Isaías 35:4 decía: los apocados de corazón no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará, ¿sí? Esto lo dice Él. Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Dios eterno se vistió, óigame bien, se vistió de carne, se hizo carne, se metió entre los hombres, se hizo hombre, se metió en el tiempo de los hombres para venir a salvarnos. Y eso lo ratifica Isaías 66:16. Y mamarás la leche de los gentiles o de las gentes, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo. Eso quiere decir nombre de Jesús, Salvador. Yo Jehová soy Salvador tuyo, o el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Sí? Como vemos que Jehová es el Salvador, pero esto no queda solamente allí. Juan capítulo 1 del 19 al 23 nos dice, o Juan testifica, óigame bien, que Jesús es el Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría, ¿quién es? Jehová. A él se le pregunta, ¿tú quién eres? ¿Qué nos dices de ti mismo para que demos respuesta a los que nos enviaron? Él dice: yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo no soy el Cristo, pero yo soy la voz de uno que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, como lo dice el profeta. ¿Y qué dijo el profeta? El profeta dice: voz que clama en el desierto, o perdón, Juan dice: preparad camino al Señor, como dice el profeta. ¿Y a qué profeta se refiere? Se refiere al profeta Isaías. ¿Y qué dice el profeta Isaías? El profeta Isaías dice: voz que clama en el desierto, prepara camino a Yahweh, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Sí? Y toda carne juntamente la verá, dice él, ¿no? Además dice: y vendrá Jehová el Señor. Esto lo ratifica Isaías capítulo 40, verso el 1 al 10. Por lo tanto, la Biblia me dice que en Malaquías capítulo 1, Malaquías capítulo 3, verso 1, que Dios mismo dice que Él enviaría a su mensajero. ¿Cuál es ese mensajero? Juan el Bautista, que iría delante de la presencia de la persona de Él, ¿ya? Preparándole el camino. ¿Y esto quién lo dice? Jehová, delante de la persona de Él. Y Lucas 1:76 dice: porque tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado e irás delante de la persona de Él. Ese niño era el mismo Jehová, y lo testifica Juan capítulo 1, 19 al 23, y Mateo capítulo 1 del verso 21 al 23. Y hay que recordarle algo a ustedes, que Jehová es único, es solo, y no son tres Jehovás. La Biblia no me dice eso. Por lo tanto, se refiere al único Dios, el que nació. Lo he demostrado, ya. El que vino al mundo haciéndose hombre, ¿quién es? El Padre que se hizo hijo, ya. Sencillamente como eso. ¿Cómo se hizo hijo? Al nacer de una mujer, al nacer de una mujer. Bueno, hasta aquí mis 16 minutos. Siga, señor Rodrigo, con sus 5 preguntas, por favor. Van a ser preguntas. Sí, en eso quedamos. Un tiempo de 15 minutos, 5 preguntas. Okay. Y 10 minutos de refutación. Ok, está bien. Ok, será todo. Mi primer pregunta. Isaías 60, el texto que tú usaste, ¿en los originales está de esa manera, Cerato?
Isaías 60. Dice, Sí, levántate, resplandece, porque ha venido tu nombre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas oscuridad en la tierra y oscuridad los pueblos, más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En el hebreo está así. te Se puede- pregunté, ok, bueno, ok, ya En esa es el la próxima. hebreo, en el hebreo se puede traducir nacer. Bueno, ¿se puede traducir o está así? No, es que Digo, es que yo te pregunté, esta es su segunda pregunta. no, es que te pregunté, ok, No, por eso. bueno, está bien. Pues, es la Ok, primera. dame un texto en las cuatro Septuagintas que aparece en la Biblia que tú usas, dame un texto si dice de Isaías capítulo 60 versículo 2 si dice nacerá Jehová. En una de las cuatro Septuagintas que tienes tú ahí, aparece el nombre nacerá Jehová. Bueno, te lo voy a mostrar. ¿En griego? Sí, sí, en las Septuagintas que tú tienes ahí, tienes cuatro en griego. Isaías. Quiero que si puedes poner la pantalla para ver. Claro, la pongo. Isaías 60. Ahí está. Ya te la coloco. Aquí está. Léelo. Aquí está, Rodrigo. Léelo. ¿Dónde dice nacerá Jehová? No, por eso léelo tú y me dices. No, no, es que tú me tienes que dar tú me tienes que confirmar que diga nacerá Jehová en Bueno, las cuatro en las cuatro textos griegos que tú tienes de la Septuaginta. bueno. Aquí la palabra para nacer o que se expresa para nacer o mostrar es faino. ¿Sí? Aquí está. Faino. Aquí está. ¿Ya? En unas dice mostrar, alumbrar, aparecer, aparición, brillar, aparecer, resplandecer, visto. ¿Ya? Entonces, si yo lo vamos a usar desde el término griego, entonces, sobre ti será visto quién? Jehová. ¿Sí? Mira lo que dice. Fanesetai, ¿sí? Del verbo faino, ¿sí? Manifestar, o ver, o será visto. Entonces, si vamos a ver eso, entonces, y sobre ti será visto Jehová. Es lo que da a entender el profeta. ¿Cómo será visto Jehová? Como dice Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿ya? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 7:14, ¿cómo será visto Jehová? Entonces, Isaías 7:14 lo dice, he aquí el Señor mismo os dará señal y la Virgen concebirá y dará a luz un niño y se llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, será visto Jehová. Ya, eso es lo que quiere decir. Ahora, si quieres lo buscamos también en el hebreo y verás que ahí se puede traducir nacer, si quieres. Ok, mi siguiente pregunta. Tercera. Sí, o sea, mi siguiente pregunta. Sí, señor, tercera por eso. Eh, ¿Visto es igual que nacer, Cerato? A ver, si la Biblia me dice a mí que veremos a Jehová, veremos, como lo dice Isaías eh, 40, verso 5, ¿ya? Y aquí he aquí sobre ti será visto Jehová, y sobre ti será vista su gloria, ¿ya? ¿Cómo lo veremos? Pues sencillo, como lo dice él, manifestado como un hombre, ¿ya? Porque esa es digámoslo así, cuando él se manifestó a los seres humanos o se ha manifestado a los seres humanos, se manifestó como un hombre. ¿Cómo lo vieron? Como un hombre. Te doy varios ejemplos. Te voy a dar varios ejemplos. Manoah dice que vio a Dios, ¿ya? Porque a Dios hemos visto, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Cómo le vieron? Dice que vieron un varón. Dice que vieron un varón. Gedeón vio también a Dios. Gedeón vio a Dios, pero dice que se le apareció un varón, ¿ya? Se le apareció un varón.
Y él le dice, ve con esta tu fuerza, porque yo te envío. Y ahí comprendió Gedeón que era Jehová. Dice, Señor, si tú me has de enviar, entonces que cúmpleme esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se le apareció? Como un varón. Pero esta manifestación o esto que se vio después, óyeme bien, sería Dios manifestado en una real carne, no en una teofanía, sino que sería una manifestación de carne y hueso. Por eso Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, porque los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él, está hablando de hijos, habla de padres. Ahora, vamos a mirar este mismo texto, en el hebreo. Vamos a mirar este mismo texto en el hebreo. Códice de Leningrado, capítulo 2. Ya, acompáñame por favor, tú que sabes hebreo. Ya. Mira, aquí la palabra es Sarat. ¿Qué quiere decir Sarat? ¿Qué quiere decir? Amanecer, brillar, brotar, día, esclarecer, levantar, nacer, resplandecer, salir. Por eso la traducción antigua dice Jehová nacerá sobre ti, porque en el hebreo sí lo trae. Entonces, si vamos a ver resplandecer, ya, esclarecer, ya, es igual en el hebreo a nacer. Por eso la traducción de 1602 y las traducciones antiguas dicen, porque sobre ti nacerá Jehová, porque en el hebreo lo trae, nacer. Míralo aquí, nacer. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Sigue, por favor, tu última pregunta, tu cuarta pregunta. Ok. Ya que me estás citando tú una fuente hebrea del Westin Night Código de Leningrado con los números Strong, que la que estoy viendo en pantalla, te voy a hacer una pregunta. Esa fuente del hebreo es una fuente asemejante a la original, porque te hago esa pregunta para agarrar yo también esa fuente, porque yo me he dedicado a darme a la tarea de investigar en el hebreo los escritos originales y hasta ahorita, el día de hoy, no los he encontrado. Entonces te pregunto, ¿esas traducciones es una traducción confiable? Pues esto no es una traducción, amigo Rodrigo. Esto es un pergamino o un códice que está en Leningrado. Por eso se le dice el códice de Leningrado. Esto no es una traducción, esto es un pergamino. Ya tiene cientos de años, ya, entonces no podemos hablar de traducción. Es una copia de los originales. Tú sabes que no hay originales, no hay códices originales, todos son copias de copias. Entonces, esa es mi respuesta. No podemos decir que sea el original, porque no hay ni un códice que sea original. Todos son copias de copias. Bueno, en eso tiene razón, pero Quinta pregunta, por favor. bueno, vamos, deja apuntar. Ok. Bueno, mi última pregunta hace rato. Cuando vino el Malak, el enviado, el ángel Gabriel sobre María, y le dio la profecía conforme al cumplimiento de Isaías 7:14, que una virgen iba a ser embarazada. El Padre mismo se engendró él mismo en María para nacer. Bueno, Efesios capítulo 1, amigo Rodrigo, para que lo leas, ya, nos dice esto. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 9. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto
en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Mira, Dios se propuso algo en sí mismo. ¿Qué se propuso Dios en sí mismo? ¿Qué me dice la escritura que se propuso Dios en sí mismo? Isaías 33:22 se lo responde. Dice, Él mismo nos salvará. Él mismo, ¿ya? Él mismo nos salvará. Isaías 35:4 lo ratifica. Dice, decía a los apocados de espíritu, no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 40 lo ratifica, ¿ya? He aquí que vendrá Jehová el Señor. Zacarías 9 del capítulo 9 del verso 9 al 16 lo ratifica, que el que vendría era Jehová, y verán a Jehová el Señor, y Jehová mismo los salvará, como dice el verso 16, ¿sí? De Zacarías capítulo 9, ¿ya? Y Jehová mismo los salvará. Bueno, ahora, esto fue lo que se propuso Dios. Ahora, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Si él se propuso algo en sí mismo. Entonces, Isaías 7:14 dice, el Señor mismo, o Yahweh mismo, ¿sí? No dice el Señor enviaría, o propuso en otro, ¿ya? Hacer esto. No dice, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un niño y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y te digo algo, para Isaías solamente hay un Dios. Isaías 45:5 y 6, capítulo verso 21, ¿ya? Y ese único Dios se llama Yahweh, Jehová, ¿ya? Es único. Entonces, él se propuso eso en él mismo, ¿sí? De hacerse hombre, ¿ya? De hacerse hombre, él mismo hacerse hombre para venir a salvarnos. ¿Listo? Listo, hace rato. Bueno, paso a mi primera pregunta, señor Rodrigo. Dado que usted en su argumentación nos quiere dar a entender o nos quiere enseñar que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes o distintas. Es lo que usted nos quiere decir, que el enviado y el Padre, y bueno, aunque usted le faltó demostrar eso, ya. Usted nos quiere decir eso, que son dos personas diferentes y distintas, que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes y distintas. ¿Me puede dar el texto que diga esto textualmente, que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes y distintas? Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. O Ahí dice, sea, ahí dice dos personas diferentes y distintas. yo no te repliqué en las preguntas hace rato, aunque usted muchas veces no contestó como si yo se le dije las preguntas. No, solamente le pedí el texto, no Pues el más. texto es Juan 10:30, yo y él. Gramaticalmente en el griego son diferentes. Usted como apologista y estudiador de la Biblia, usted sabe que ese texto, como usted lo está pidiendo, no lo hay. ¿Sí? Es como si yo le pidiera a alguien, a una persona, ¿sabes qué? Dame en la Biblia literalmente si el mismo Padre se engendró, que diga si el mismo Padre fue engendrado. Usted como estudiador de la Biblia y apologista, usted sabe que está pidiendo algo que en realidad es una pregunta sacada fuera de manga. Nosotros sabemos como conocedores de la palabra de Dios. Listo, gracias. Mi segunda pregunta. La escritura nos dice que solamente hay un Señor, un solo Señor, el cual es Jesús, como lo dice Primera de Corintios 8:6, que dice para nosotros solamente hay un Dios el Padre y un Señor, Jesús. Y lo ratifica Segunda de Corintios capítulo 4, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Mi pregunta es, conociendo esto que la escritura presenta a Jesús como el Señor, ¿ya? O como Señor, la escritura lo presenta a Jesús como Señor. ¿Dice el Nuevo Testamento literalmente que el Señor es el Padre? ¿Sí o no? Literalmente que el Señor es el Padre. Sí, Señor.
Bueno, Dios es Señor, lo dice la Escritura, ¿sí? Pero en 1 Corintios 8, que usted citó, enseguida dice, y Señor Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, dice que el Señor, Kyrios, refiriéndose al Padre, le delegó autoridad a su Hijo, lo hizo Señor y ungido, que es Cristo. Cumpliendo también Miqueas, la profecía de que iba a nacer Jesucristo en Belén, el Mesías en Belén, y él iba a ser el Señor, ¿sí? Y el pastor, versículo 4. Entonces, el cumplimiento profético de Miqueas se cumple en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2:36, donde Jesús se le hace Señor y ungido Mesías. Por eso Jesucristo es el Señor esperado al pueblo judío y es el Mesías de Israel, el Rey de Israel. Adelante, ese rato. Bueno, yo solamente lo que quiero saber, Rodrigo, y si usted quiere la vale como la ¿Esa segunda. es tu tercera No, pregunta? no, pues que sea mi tercera pregunta, que sea mi tercera pregunta, pero le he preguntado yo esto, no le pregunté que si era el enviado, no le pregunté que si era como usted lo quiera llamar, solamente le pregunté, sabiendo que el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el Señor, ¿dice el Nuevo Testamento literalmente que el Señor es el Padre? ¿Sí o no? El Nuevo Testamento dice que Jesús, que el Señor es el Padre, ¿sí o no? Eso es lo que necesito saber. Ok, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Rodrigo, me responde conforme a la pregunta y después argumente, ¿sí o no? Dígame sí o dígame no, ¿ya? Pero necesito saber sí o no y después argumenta. Si es sí, argumenta. Si es no, argumenta. No hay problema. Yo le recibo el argumento, pero respóndame sí o no. Oh, mi corazón. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 34, una profecía del rey David lleno del Espíritu Santo. Dice que porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Aquí este texto nos habla de que el Señor, Dios Todopoderoso, el Señor, el Padre Yahweh, es Señor, es Kyrios, ¿sí? Ni modo que David haya mentido, porque David lo profetizó lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo también es Señor, porque el Padre lo hizo Señor y ungido, lo hizo Mesías. Hay un solo Señor que es el Padre Yahweh, pero el Padre Yahweh delegó Señor a Jesucristo. Tu Bueno, siguiente pregunta. no, listo, no me quiere responder. Va como cuarta pregunta, Rodrigo. O como, bueno, va como cuarta pregunta, Rodrigo. Como cuarta, no me quiere responder. Ojo, la Biblia me dice a mí, la Biblia me dice a mí que Jesucristo es el Señor. Eso me dice a mí la Biblia. Un solo Señor. A Efesios 4. Un solo Señor. Efesios 4. No me dice de dos señores. Un solo Señor. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué no me quiere responder? Dígame por qué no me quiere responder. ¿Ya? 1 Corintios 8:6 presenta a Jesús como el Señor. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Y un Señor, Jesucristo. Jesucristo es el único Señor. Jesucristo. 2 Corintios 4:5 lo ratifica. Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Sino a Jesucristo como Señor. Mi pregunta es, conociendo esto que la escritura del Nuevo Testamento presenta a Jesús como el Señor, ¿dice el Nuevo Testamento literalmente que el Señor es el Padre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por favor, dígame sí o no y después argumente. Es lo que necesito saber. Ya te di el texto. ¿Sí o Hechos de no? los Apóstoles, capítulo No. 2, ¿Sí o no? versículo 34. David, lleno del ¿O no? Espíritu Santo, le llama Señor, ¿Sí o no? dijo el Señor a mi Señor. ¿Sí o El no? Nuevo Testamento o el segundo pacto comprueba que el Padre Yahweh es Señor. Y en ¿Sí el o no? versículo 2:36, el Padre lo hace Señor y ungido.
Solamente Señor y responda, Cristo. Rodrigo, respóndame. Ya le Solamente, respondí, no, ya le dígame. estoy No. respondiendo hace rato. Entonces, ¿el Señor es el Padre? Según el Nuevo Claro que el Testamento. Señor es el Padre, Ah, lo listo. dice David, lleno del El, Espíritu Santo. listo. El Señor en el Nuevo Testamento es el Padre. Claro. Y ese Padre delega ser Señor, cumpliendo la profecía de Miqueas 5:2, que el que iba a nacer en Belén iba a ser Señor de Israel. Y aquí en el verso 2:36 lo comprueba. El Padre lo hace Señor y Mesías. O negamos esa escritura hace rato, como tú quieras. No, listo, no. Para mí es suficiente tu respuesta. El Señor es el Padre. No, no hay problema. No hay problema, Rodrigo. Gracias. ¿Ya? Pues se me comió tres preguntas solamente para responder esto. Que de verdad. Bueno, mi última pregunta. Mi última pregunta. Dice la escritura que, bueno, es que sinceramente esto, a ver, me comió dos preguntas más. Mi última pregunta, a ver. La escritura nos dice que el rey de Israel vendría. La escritura nos dice que usted tomó Miqueas 5:2 para decir que sobre los magos que vinieron. Y usted dice, y ellos citan Miqueas 5:2. Bueno, pero ellos dicen diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Sí? El rey de los judíos que ha nacido. La escritura nos dice abiertamente que el rey de los judíos es Jehová. Eso nos dice abiertamente la escritura, que el rey de los judíos es Jehová. Ahora, como Jesús es el rey de los judíos que nació, mi pregunta es, ya ellos toman como base las escrituras de los profetas. Mi pregunta es, dice la escritura de los profetas que Jehová, siendo el rey de los judíos, es único o son varios según los profetas. Por favor, que sea literal. Usted me dice, perdón, no he terminado, que sea literal. Si es uno, entonces que ahí diga que es uno. Si son dos, que diga que son dos. Si son ¿Qué tres, que diga texto, que son tres. Por qué favor, texto dices tú? vuelvo y ¿Qué repito, texto me dices? vuelvo y repito mi pregunta. Nomás dame el Usted, texto. no, vuelvo y repito mi pregunta. Usted citó Miqueas 5:2 para Sí. decir, para hablar acerca de lo que los magos dijeron, lo que aparece en Mateo capítulo 2, verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Sí? Entonces, ahí Herodes ya manda llamar a los magos, bueno, y ellos le dan o le citan Miqueas 5:2. Ahora, referente a eso, sabemos que el rey de los judíos, óigame bien mi pregunta, sabemos que el rey de los judíos es Jehová, como dice Isaías capítulo 6, como dice Jeremías capítulo 10, ¿sí? Jeremías 10:10, ¿sí? Sabemos que el rey de los judíos es Jehová. Pero mi pregunta es, dice los profetas que ese Jehová es único o son varios. Si son varios, entonces usted me va a decir, son uno, son dos o son tres, y me va a dar el texto, por favor, que diga que son uno, son dos o son tres. Ese es el texto que yo quiero saber. ¿Es único, dicen los profetas, o son varios? Y por favor, el texto que lo diga. Ok, cierto. ¿Ya esa es toda tu pregunta? Sí, señor. Bien. Primero, Jehová, el Padre es rey, claro que es rey, pero él pone reyes a su pueblo, porque dice la palabra de Dios que lo desecharon a él como rey. Por eso puso a David, a Salomón. Entonces, si Yahweh es el único rey, pero él delega autoridad a su pueblo para que tengan gobernantes, tengan reyes. Y ese mismo se lo dio en Lucas capítulo 2 en el nacimiento a Jesucristo, porque se le dará el trono al ser que iba a nacer, se le iba a dar el trono de David y iba a reinar. Se le dio el reinado a Jesucristo. Pero nosotros sabemos por la escritura que el Padre es el rey, pero él dio el trono de David a Jesús. Por eso él es rey de Israel. Y los astrólogos o magos, por eso llegaron
con Herodes, y los estudiadores de la palabra de Dios, los que sabían de profecía, le dijeron de Belén de Judá tenía que nacer el rey. ¿Sí? Jesucristo es hijo de Dios. Y en Lucas capítulo 2, por boca del ángel, o al menos de que el ángel se haya equivocado, por boca del ángel le dice que se le iba a dar el trono de David su padre, o sea, el reinado. ¿Sí? Por eso Jesucristo es rey. Y la palabra dice que hay un único Dios, claro, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es mi respuesta hace rato. Listo. Empieza con tus 10 minutos. Ok. Bueno. Ah, pues ya tengo el micrófono prendido. Ok. Primero, Cerrato no comprobó que el nacimiento, que él fuera el padre, el mismo padre, ¿no? En su nacimiento no comprobó con la escritura. Se le pidieron textos de la Septuaginta, no lo dio, él dijo, es que se puede traducir así. Dio otra traducción en el hebreo, pero esa traducción tiene como 5 también traducciones, nacer, brillar. Entonces, no lo dice así, pero la gloria del Señor iba a ser, y la gloria del Señor, el Cerrato dice que tiene un principio en otros debates que hemos tenido. Eh, Dice que si es diferente Jesucristo a Dios, claro que es diferente, Jesucristo es hombre. Juan 4:24 dice que Jesús es Dios, como hombre es diferente, es de naturaleza humana. Eso es lo que hace la diferencia del Hijo de Dios, Él es hombre. Pero en su naturaleza es Dios, porque solamente hay un Dios por naturaleza, versículo 1 Corintios, versículo 8. Para nosotros sabemos que solo hay un Dios por naturaleza. Y la naturaleza, nosotros sabemos que si somos nosotros 1 millón de hombres, compartimos una misma naturaleza que es la humana. Así el Padre engendró a su Hijo y es de naturaleza, tiene la naturaleza de Dios, es Dios, un Dios por naturaleza. Su siguiente pregunta, el ángel tampoco dijo que nacía el mismo padre, que iba a nacer el padre, no lo dijo. Ahora cita a Juan Bautista, pero Juan Bautista, tenemos el testimonio de Juan Bautista que dice que Jesús es el Hijo de Dios, no dice que es el mismo Padre. Absolutamente vemos en esta exposición que Cerrato negó el engendramiento del Padre sobre María, engendrando a Jesucristo, él lo niega, negó ese engendramiento del Señor Jesús. O sea, en la otra pregunta, en Miqueas dice, será Señor, será Kyrios, el que iba a nacer, Señor. Y vemos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, el Señor Dios Todopoderoso lo hizo Señor y Cristo. O sea, no se comprobó absolutamente nada, ¿sí? Vemos que Jesús tiene una naturaleza sin pecado, que es la naturaleza de Dios, porque Dios es santo, ¿sí? Como Jesús tuvo una naturaleza sin pecado, el himen de María fue roto por dentro. Ella era virgen. María sabía esto cuando preguntó cómo será esto, pues no conozco varón. ¿Sí? El ángel explicó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí no dice tampoco que iban a ser el mismo Padre. Por lo tanto, Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento de la ley Dios mandó a su hijo nacido de mujer. Es un texto que él no puede refutar porque ahí dice su hijo nacido de mujer, no dice que el mismo Padre haya nacido. Con eso se comprueba prácticamente este debate. Hace rato vemos que ha abarcado hoy el monofisismo, ¿sí? Él dice que el monofisista cree, porque hemos tenido debates con monofisistas, que el mismo Padre nació, que el mismo Padre murió en la cruz, que el mismo Padre sufrió, que el mismo Padre se hizo maldito. O sea, vemos que realmente eso no lo dice la Escritura. Aquí vemos realmente que Cerrato está negando rotundamente el nacimiento virginal.
del Hijo de Dios. Niega, todo unicismo niega que Jesús sea Hijo de Dios. Todo, aquí lo vemos claramente. Usted chéquelo, usted lo está escuchando. Todo, hoy se hizo monofisita, hace rato, está negando. ¿Sí? Pero aquí tenemos la escritura, Gálatas 4:4 dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. No dice que fue el mismo Padre que nació. O sea, por donde quiera que lo vea, Jesús, el Hijo de Dios, cumplió 450 profecías. Hay 450 profecías evidenciales que tienen el cumplimiento en el Hijo de Dios, en Jesús, el Hijo de Dios, no en el mismo Padre. Cualquier lado que él quiera, podemos combatir el monofisismo con las 450 profecías mesiánicas cumplidas en el nacimiento de Jesucristo, en el Hijo de Dios. Un nacimiento fuera inusual, ¿sí? Un nacimiento divino, porque tenía que venir de la simiente de la mujer, tenía que ser nacimiento divino, y todo judío tiene conocimiento del que Mesías tiene que venir de esa virgen. Por eso niegan la virginidad, el nacimiento virginal de Jesús. Todo judío no cree que Jesús sea el Mesías. En Daniel capítulo 9, una profecía contundente tanto para los judíos como para el unicismo que no cree en el Mesías, el Hijo de Dios. El Mesías se manifestó, él fue el que se manifestó hecho hombre al pueblo de Israel, él fue el que murió, el Mesías, el Hijo de Dios, no el mismo Padre. No puede negar tampoco la escritura de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 36, donde el Padre lo hace Señor y Curios, Cristo. ¿Sí? Pues creo que hasta aquí no voy a tomar los 10. Bueno, vamos a ver. Ok. Vamos a... El nacimiento virginal de Jesús ya lo di. ¿Sí? El Mesías tenía que ser ungido. Este, este, esta unción la cumple Jesucristo, el Hijo de Dios. No puede ser que sea ungido el Padre. No puede ser, es imposible. Porque la profecía de Isaías dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. O sea, Yahweh ungió al Mesías. Y Jesucristo, después de ser bautizado, tomó el libro de Isaías, del profeta Isaías, y él dijo: esto tiene cumplimiento en mí. Jesús fue ungido con un poder sobrenatural, porque ni un profeta, ningún sacerdote fue ungido con el Espíritu Santo, sino eran ungidos con el aceite santo. Pero Jesucristo fue ungido por el poder del Espíritu Santo sobre de él. ¿Sí? Eso ni el judío lo puede negar, ni lo puede explicar. Esa unción sacerdotal directamente del Padre hacia Jesucristo. La unción del sacerdote era por medio del aceite santo, ser rociados. Esa era la unción. Y Jesucristo recibe la promesa del Espíritu Santo en la fiesta de Shavuot, día de Pentecostés, por el cual recibe la promesa del profeta Joel. Y Jesucristo es el que bautiza, es el que derrama el Espíritu Santo sobre la congregación, sobre los reunidos, ¿sí? Y ahí tiene el cumplimiento, ¿sí? El cumplimiento que el Espíritu Santo sí va a ser derramado sobre toda lengua. Por eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Cornelio, cuando estaba reunido, cuando estaba congregado, cuando estaba en la iglesia, fue también el Espíritu Santo fue derramado, fue bautizado con el poder del Espíritu Santo, porque era la promesa para los judíos y para los que creyeran en Jesús, el Hijo de Dios. Hasta aquí llegó mi argumento hace rato. Adelante. Listo, gracias, Rodrigo. Por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Bueno, yo quisiera aprovechar estos 10 minutos
pues miren si la contradicción es de nuestro amigo Rodrigo. Dice que Jesucristo es diferente al Padre porque es hombre. Entonces, si es hombre, Rodrigo, entonces no es Dios. Si tú dices, no, mira, hace rato él es diferente porque es hombre. Entonces, si es hombre, no es Dios. ¿Sí? Entonces, mira tu contradicción. ¿Tu contradicción por qué? Porque en la pregunta número 1 te dice, como usted argumenta que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes o distintas, ya, en un mismo ser. Eso es lo que argumentan ustedes. El Padre y el Hijo son dos personas diferentes y distintas en un mismo ser. ¿Me puede dar el texto que diga textualmente eso? Su respuesta fue Juan 10:30. Pero como usted sabe que Juan 10:30 no dice eso, usted después argumenta y dice, ese texto no lo hay. Bien dice Rodrigo, ese texto no lo hay. ¿Ya? Entonces todo lo que ustedes dicen que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, ¿ya? O hablando de la Trinidad, tres personas diferentes y distintas en un mismo ser, tú mismo lo dices, ese texto no lo hay. Por lo tanto, ese argumento es una total mentira. ¿Sí? Ese argumento es una total mentira. Ahora, tú al decir que Jesucristo es diferente porque Él es hombre, entonces te pones al lado de los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo es medio Dios porque es hombre, ¿ya? Que es un Dios con D pequeña porque es hombre, es un Dios similar a los hombres, porque cuando ellos dicen, ¿no?, que el Señor le dice a los hombres, vosotros, o en la ley le dice a los hombres, vosotros dioses sois, y que por eso Jesús se llama así el mismo Dios, o un Dios, porque eso se lo dice en la ley a los hombres. Entonces, ese es tu argumento. Ese es tu argumento, porque tú mismo lo dijiste, Jesucristo es diferente porque es hombre. Sí, entonces, como es hombre, entonces no es Dios, es un Dios. Sí, y eso es, estás del lado de los testigos de Jehová. Pero Él es Dios, Rodrigo. Hechos 20:28 lo dice. Tomás le dijo, el Señor mío y el Dios mío. No es un Dios, es Dios sobre todas las cosas. Ahora, mi segunda pregunta, que se convirtió en 3 preguntas, ¿sí? 3 preguntas. Mi segunda pregunta, dice, la Escritura nos dice que hay un solo Señor. El Nuevo Testamento nos dice eso, que hay un solo Señor, el cual es Jesús. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesús, un Señor, Rodrigo. Efesios 4 también lo ratifica, un Señor, ¿ya? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Señor, no hay 2 señores ni 3 señores, y ese Señor es Jesús, lo dice abiertamente. O 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Dado eso, mi pregunta fue, conociendo esto, que la Escritura presenta a Jesús como el Señor, o el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el único Señor, ¿dice el Nuevo Testamento literalmente que el Señor es el Padre? ¿Sí o no? Te tuve que preguntar 3 veces lo mismo para que me contestases. Tú dices sí, la Escritura dice que el Señor es el Padre. Y como Jesús es el Señor, entonces el Señor es el Padre, Jesús, Rodrigo. El Señor es Jesús y el Señor es el Padre. Bien, por favor, démosle un aplauso a Rodrigo, porque Rodrigo por fin está entendiendo que Jesús es el Padre. Por fin está entendiendo. Ahora, y la Escritura lo dice abiertamente, Rodrigo. Por ejemplo, te voy a citar algo. Te lo voy a citar. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 6, verso 18. Dice, por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Dice el Señor Todopoderoso. ¿El Señor quién es? Jesús. ¿Y qué va a recibirnos? Por Padre. ¿Ya? Y solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios. Y la Escritura nos dice un Dios y Padre. No dice 2 dioses y padres, o 2 señores y padres. No, un Dios y Padre. Y Jesucristo es el Señor. Y dice que es el Padre. ¿Sí? Y lo dice textualmente. Te lo estoy dando textualmente. Ahora, si de pronto lo dudas, te voy a invitar a que vamos a leer lo que dice este texto de Santiago, capítulo 3, verso 9. Mira lo que dice este texto tan bonito. Y de pronto tú, como has leído esto, digo de pronto, por eso te tuviste tanto, demoraste tanto para responder, porque la Biblia, tanto en los códices griegos como
En el libro de Santiago nos dice que el Señor es el Padre. Nos dice eso, que el Señor es el Padre. ¿Ya? Dice aquí en Aute el eulogeumen ton curium kai patera. ¿Sí? Entonces dice, con ella bendecimos al Señor y Padre. Al Señor y Padre, dice aquí. Ton curium kai patera. Con ella bendecimos al Señor y Padre. Ahora, ¿habrá alguna traducción que lo diga así? Vamos a verlo, Rodrigo. Pues ahí está. Aquí apareció, mírala. ¿Sí? Verso 9. Ahí apareció. Mírala aquí ya. Mírala aquí. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. ¿Sí? Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Ahora, la pregunta aquí, ¿quién es el Señor para Santiago? Santiago capítulo 2, verso 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y para Santiago, ¿qué es el Señor? ¿O qué representa? Señor y Padre. ¿Sí? Entonces, si Jesús es el Padre, Él es Dios manifestado en carne, se hizo carne. Sencillo como eso, Rodrigo, es el único Dios manifestado en carne. Por eso Judas dice al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Ahora, por si de pronto quedan dudas referente a lo que dice Apocalipsis 6:17, por lo cual, segunda de Corintios 6:17 dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré y seré para vosotros por Padre. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis aquí mismo, en este texto. Apocalipsis capítulo 1, verso 18, donde nos dice que el Señor, verso 8, donde nos dice que Jesús, ¿sí? Dice, es el Señor, que es el Todopoderoso. Mire lo que dice aquí. ¿Ya? Entonces, dice aquí, dice ego, yo, eimi, soy, to, el alfa, kai, to, jo, el omega, lehei, dice, lehei significa dice, curios, joseos, ya, dice curios, el Señor, ya, el Dios, ya, seos, Dios, jo, on, ya, dice el que es, kai, jo, gen, el que era, kai, jo, erjomenos, el que ha de venir, el Pantocrátor, el Todopoderoso. ¿Sí miras? El Señor Todopoderoso. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el alfa, la omega, el principio del fin. ¿Quién lo dice? El Señor, el Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es entonces este que nos recibirá por Padre? Dice que es el Señor Todopoderoso. ¿Sí? ¿Quién es ese? Jesús es el Señor, ¿ya? Y es el Todopoderoso. Este que nos recibirá por Padre, ya que dice segunda de Corintios 6:7, es el Señor. ¿Quién es ese Señor? Él nos dice que es el Padre. ¿Quién es? Pues el Señor es Jesús, y eso lo ratifica la Escritura. Gracias, Rodrigo. Y solamente hay un Padre, un Dios y Padre, no hay dos padres, ¿ya? No hay dos, porque pues ustedes ya ahorita han comenzado a predicar que Jesús es un Padre, y que el Nuevo Testamento no dice que Jesús es el Padre. Ya te lo he mostrado en dos textos. Ahora, mi quinta pregunta es, ese Jehová, ya que es el rey de Israel, como dice pues que dice que dónde está el rey de los judíos que ha venido, porque hemos venido a adorarle. Pues mi pregunta fue que si ese Jehová es único o son varios según los profetas. Tú dijiste que Jehová no puede ser el único rey porque David y Salomón fueron reyes. Entonces, si Jehová no es el único rey, ¿ya? Entonces David y Salomón reinan también en el cielo. Entonces, eso es lo que tú te refieres. David y Salomón están reinando ahorita en el cielo. Entonces son coiguales, David, Salomón, Dios, y entonces ya no hay una trinidad. Ahorita hay un, mejor dicho, ¿cómo podemos decirlo así? Para que Rodrigo no se ofenda. Existen muchos reyes que son todopoderosos porque David y Salomón están reinando en el cielo con el Padre, porque el Padre no es el único rey. Qué absurdo, Rodrigo, esto que tú
has dicho. Ahora, terminas diciendo que el Padre es el único Dios. Sí, tienes razón, es el único Yahweh. Entonces, por lo tanto, no hay dos ni tres Yahweh. Tú lo acabas de decir. Y la palabra único significa sin otro igual a él o semejante a él. Listo, mis 10 minutos. Por favor, tus 2 minutos de despedida. ¿Cuántos? 2 minutos. Ok. Bien, vamos a ver este texto. Dice, aquí en el Hechos 2:36, dice, seguramente, aquí, seguramente. Luego dice, por lo tanto, esté conociendo toda casa de Israel que también, Señor, y ungido a él, y ungido a él, Dios, seguramente, por lo tanto, esté conociendo toda casa de Israel que también, Señor, y ungido a él, el Dios hizo a este ungido, hizo a él, Jesús, a quien ustedes empalaron en poste. ¿Sí? Este texto dice que el Dios lo hizo ungido y Mesías. El Padre le dio autoridad y poder a Jesucristo. En Mateo capítulo 28 dice, cuando se presenta a sus discípulos, dice que el Señor había recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Cerrato niega la naturaleza de Jesucristo, una naturaleza que es la misma de Dios, un Dios por naturaleza, eso no lo dijo él, y es distinto en persona porque es ser humano, y en Números capítulo 23 dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre. Jesucristo tiene dos naturalezas, la naturaleza de Dios y la naturaleza de hombre. Un Dios por naturaleza, eso Cerrato no me lo puede refutar a mí. Y vemos, bueno, me despido, gloria al Señor, los invito a que se suscriban a mi canal, Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Sean bendecidos todos en el nombre de Jesús. Ahí está el texto griego. Ese texto es irrefutable porque lo tenemos en el bizantino. Amén. Gloria sea al Señor. Apaga tu Listo, Cerrato. micrófono. Apaga tu micrófono, por favor. Deja de compartir ya la diapositiva. Listo, gracias. Bueno, Rodrigo, 2 minutos, listo. Rodrigo, te agradezco enormemente porque hoy has reconocido que Jesús es el Padre. Tú mismo lo dijiste. En mi pregunta, tú mismo lo dijiste, sí, el Señor es el Padre. Y pues vemos que Santiago y Pablo lo reconocen. Ya salí en medio de ellos y os recibiré. Ya dice el Señor y os recibiré como Padre. Dice el Señor Todopoderoso. Todopoderoso. Y el Señor Todopoderoso, ¿quién es? Según Apocalipsis 1:8, es Jesús. El que es, el que era, el que ha de venir, el Señor, el Dios, el Todopoderoso. 2, lo dice Santiago. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Señor y Padre. Lo dice en el manuscrito griego, al Señor y Padre. Entonces el Señor es el Padre, Jesucristo. El Señor es el Padre, el Señor Jesucristo. Y Santiago dice que el Señor de él, ya, es Jesús. Lo dice Santiago capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ya, entonces el Señor es el Padre. Y sabemos que la Escritura nos dice que el que había de venir era el Padre. Isaías 63, Isaías 64 dicen que Jehová es el Padre, y él mismo dice en Isaías 35:2, Isaías 35:4, Isaías 33:22, que él mismo vendría y nos salvaría. ¿Quién? El Padre. Y vemos que hay dos apóstoles que lo dicen abiertamente, traducido en las Biblias. Sí, eso lo han traducido correctamente. Le agradezco, Rodrigo, al decirnos esto y al ser también veraz al decirnos que el texto que diga que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes y distintas en un mismo ser, no lo hay en la Escritura. Le agradezco también por eso. Bueno, se despide de usted, su amigo y hermano, Alexander Escobar Cerrato. Agradezco al Señor Jesucristo
que nos da cada día. Vamos de poder en poder y de gloria en Él. Como ya mi amigo Rodrigo lo dijo, Jesucristo es el Padre. Dios les bendiga a todos ustedes.